¿Qué pasa, criaturillas de la noche? Como he visto que el vídeo de las guías publicitarias ha gustado bastante y ya me estáis pidiendo segunda parte, tercera, cuarta, etc., pues aquí tenéis la segunda, con nuevo material y nuevas guías para que os deleitéis. Como ya os comenté, a mí me gusta mucho el coleccionismo en papel, y sobre todo colecciono guías publicitarias, fotocromos, pósters y algún que otro programa de mano, aunque eso menos. Y bueno, pues nada, aquí tenéis otro segundo vídeo para que veáis la segunda carpeta, en este caso, sin orden ni concierto, también es un poco caótica como la anterior, pero os podéis hacer una idea de las guías de las películas que tengo. Por cierto, veréis por ahí atrás una nebulosa azulada, y es que ya estoy probando a mi astronauta que proyecta nebulosas y estrellas. Tenéis por ahí el vídeo anterior de cuando lo recibí. Y la verdad es que me mola bastante, queda chulo y le da el toquecillo ahí, no sé si lo pondré siempre, pero bueno, hoy como era la novedad, ahí tenéis la nebulosa. Y sin más os dejo con las guías. Y aquí tenemos el segundo archivador, la segunda carpetita llena de guías publicitarias. Vamos a ver qué nos encontramos por aquí, y empezamos fuerte, porque por aquí tenemos Cromosoma 3, un clasicazo de David Cronenberg, una película del género nueva carne que acuñó David Cronenberg y que yo creo que no necesita ningún tipo de presentación y seguramente todos la habréis visto ya por aquí. Tengo por aquí una edición en vídeo, que es esta, de la casa Cidis, que la verdad es que está muy chula. El cartel en general mola mogollón. También tengo el póster por ahí y algún que otro fotocromo, aunque de esta no tengo el juego completo y ya me pesa, están complicados de conseguir los juegos completos. Cromosoma 3 te llevará más allá del miedo, más allá del terror, más allá de los límites de la mente y te destruirá totalmente. Más espantoso que lo desconocido, es algo que conoces, pero no controlas. Dentro de nosotros se esconde luchando por escapar. Si llega a liberarse, destruirá cuanto se ponga en su camino. Cromosoma 3, una experiencia única en terror interno. Estas eran algunas de las frases publicitarias que utilizaban, y como veis siempre las aderezaban así con mucho sensacionalismo, mucho shock, y era muy típico en aquella época, y es que molaba. Seguimos con House, una casa alucinante, del director Steve Miner, que también es el director de Viernes 13, partes 2 y 3, y Warlock el Brujo. Esta peli además es un Dream Team porque está formada por un montonazo de gente muy interesante dentro de la industria del cine fantástico y de terror. Tenemos, por ejemplo, al guión a Fred Decker, que es el director de películas como El terror llama a su puerta, Una pandilla alucinante. El productor es Sean S. Cunningham, que es el director de Viernes 13, la primera parte. Y luego tenemos también entre el elenco a gente del calibre de William Katt, que era el actor que hizo el papel del gran héroe americano, aquel Superman, una especie de superhéroe que volaba, venido a menos, en tono así un poco cómico, que siempre se estrellaba y que nos alegró mucho los 80s. Y luego por otro lado tenemos a Richard Moll en el papel del antagonista de esta película, que sería el personaje aquel de Bull en la serie de Juzgado de Guardia. No sé si la recordáis, que hacía como de segurata. Y la verdad es que hacía un papel muy gracioso, pero este hombre ha tenido papeles muy chulos dentro del cine de terror y fantástico. Tengo que hacer un especial de este hombre, de Richard Moll, porque tiene villanos muy chulos y sobre todo dentro del cine de los hermanos Vance, del cine de la Full Moon, de la Empire y todo eso. Aquí tenemos la guía que, como veis, es muy icónica, con esa mano llamando al timbre. De esta película tengo muy buenos recuerdos, la tengo por aquí en vídeo. No voy a sacar todo de lo que hay aquí en estas guías porque me puedo morir. Tengo todo ya patas arriba lleno de cosas, pero sí sacaré algunas cositas. Y en este caso, pues esta es la edición de CBS Fox de la mítica House, una casa alucinante. Una película que por otro lado me encanta, tiene unos efectos especiales apabullantes y la verdad es que es bastante buena. De esta tengo muy buenos recuerdos porque la alquilé con mis primos antes de que me compraran a mí el vídeo en mi casa. Yo, antes de tener vídeo en nuestra casa, tiraba mucho del vídeo de unos vecinos y del de mis primos. A casa de mis primos que vivían en Móstoles iba pues prácticamente casi todos los fines de semana, los sábados. Y allí nos alquilábamos dos películas.
Y siempre decía, la madre de mis primos siempre decía lo mismo: alquila una para Rubén y otra para ti. Bueno, uno de mis primos, Miguel Ángel, que era el mayor, era más o menos el que decidía. Luego su hermana, Alicia, era un poco de mis gustos también, le gustaba también el cine de terror. A mi primo le gustaba más la ciencia ficción y la fantasía, él tiraba más por títulos como La Guerra de las Galaxias, El Imperio Contraataca, El Retorno del Jedi, Flash Gordon. De hecho, todas esas las alquilamos también. Y como ya tocaba alquilar una de terror para mí, entre mi prima y yo decidimos alquilar House, porque, bueno, este tipo de películas nos llamaba muchísimo la atención. Y recuerdo que cuando la pusimos, no sé si habréis visto House, imagino que sí, la monstruosa, esa gorda monstruosa que aparece en la película, le dio miedo a mi primo. Y eso que mi primo ya tenía ahí como, pues no sé, 12 años o por ahí. Nosotros tendríamos 10 o algo así. Y le dio miedo. Yo me estaba partiendo el culo más que de la película, de mi primo asustado ahí como con los ojos tapados diciendo: a ver si se vaya la gorda esta que me da miedo, no sé qué. Como era tan grotesca el personaje. Pero bueno, una anécdota graciosa de los 80s y de todas las películas que alquilábamos, que como veis, pues títulos del calibre de House, una casa alucinante. Aquí tenéis a la personaje que le dio miedo a mi primo. En esta película había escenas que han pasado a la posteridad, como esta famosa imagen de la parte del cementerio donde sale ahí el zombie este y el niño aterrorizado. Continuamos con Transgen, los genes de la muerte, de Jeffrey Obrow. Esta película también me trae muy buenos recuerdos porque la primera vez que la vi fue en el programa Noche de Lobos, antes de alquilarla en vídeo. Y la verdad es que es una película que está súper bien, es de monstruos, es una monster movie, serie B, pero muy interesante, con una criatura alucinante que se llama Anthony, que es producto de un experimento. Y por aquí, aparte de la edición española, que también la tengo por ahí, pero quería sacaros especialmente esta edición, porque como veis hay una ligera diferencia, una notable diferencia entre el cartel español y el cartel alemán en este caso. Aquí vemos la madre esta que hacía experimentos, el frasco con el bicharraco dentro, y aquí la edición alemana la titularon Anthony directamente, y sale el monstruo, que mola mogollón. O sea, sé este. Entre algunas de las frases publicitarias tenemos, por ejemplo, una película donde la pesadilla alcanza la realidad. Hay experimentos con los que nunca debes atreverte. Transgen, los genes de la muerte. Solo Amanda puede detener la fuerza que destruirá a la humanidad y ahora está en la tumba. Creepshow. ¿Qué vamos a decir a estas alturas de Creepshow, de esta pedazo de película de George A. Romero con guión del grandioso Stephen King que no se haya dicho ya? Ya solo el póster es toda una declaración de intenciones, una de las películas episódicas más potentes que existen, sobre todo dentro de la década de los 80, porque sí que es verdad que décadas atrás el cine de Amicus vino apuntando muy fuerte, adaptando las historias cortas de los cómics de la EC, tipo Tales from the Crypt y todas esas, pero en los 80s revivió mucho el género este de sketch, y con esta película yo creo que es el mayor exponente de este tipo de películas episódicas, Creepshow. Ya solo la tipografía de la letra a mí me fascinaba, y vuelvo a remontarme a los 80 cuando un día, caminando por la calle, estábamos así como medio de paseo con mi prima, precisamente, en Móstoles. Creo que habíamos vuelto de volver alguna película en el videoclub o algo por el estilo, y estábamos hablando de Creepshow, que era una película que cuando veías la carátula, pues como que medio te atemorizaba, pero a la vez te fascinaba. En mi caso, más fascinación que terror, porque yo siempre he sido muy fan de los monstruos y del terror. Y la verdad es que, ¿qué os voy a decir de esta ilustración? Es una pedazo de ilustración como la copa de un pino. Y muchas veces la gente se ha preguntado quién es el ilustrador. Y en este caso es una ilustradora que se llama Joan Daly. Esta ilustradora fue muy conocida en la época por haber ilustrado carátulas de películas como Viernes 13 parte 1, Una hora en la noche, también es suya, Popcorn, Palomitas de maíz, Killer Party, entre otras muchas, pero una de sus mejores ilustraciones es sin duda la de Creepshow. Dejadme abajo en los comentarios cuál es vuestra historia favorita de Creepshow. Me vale también de Creepshow 2, porque ambas se dan la mano. A mí me gustan casi por igual, aunque me inclino más por Creepshow 1, pero la 2 también tiene historias muy potentes. Yo
personalmente creo que me inclinaría por la del Día del Padre, la de Bedelia, porque ya no solo porque sea la primera historia que vi cuando alquilamos la película, sino que ese zombi putrefacto saliendo de la tumba, pues la verdad es que me gustó mogollón y de alguna manera me marcó. Y además aprovecho para recomendaros el cómic de Creepshow, que está dibujado por el grandioso Bernie Wrightson. Aquí tenemos todas las historias que forman la película, la primera parte solo, y vamos a ver, pues precisamente al zombie, a los ahogados estos, de la escena aquella de marea baja. Y aquí tenemos algunas de las imágenes. Fiesta del Día del Padre, con Bedelia, el zombie, todos los familiares reclamando la herencia. Esto que es ya un icono, quiero mi pastel y voy a tenerlo. Yo tenía esta viñeta recortada de un creepy pegado ahí en la pared de mi habitación. La verdad es que es una historia muy guapa y el final no tiene desperdicio. A ver, no creo que esté haciendo spoiler con esto porque imagino que a estas alturas, y si no ya habéis tenido tiempo, ya todos habréis visto esta película. La caja también tiene una historia muy guapa con ese monstruo ahí metido. Y aquí tenemos la de Marea Baja que os decía antes, que es una historia que también me flipa mucho. Yo creo que me inclinaría por la de Bedelia, como digo, pero ando ahí. En la parte de Creepshow 2 también me gusta mucho la historia que funciona como hilo conductor con el niño comprando las semillas de la Venus Flytrap, la Venus carnívora. Y si es que la verdad es que todos los episodios molan. Pero bueno, dejadme abajo en los comentarios cuál es vuestro favorito de Creepshow, de la 1 y de la 2. Por cierto, hago un inciso para recomendar también la serie actual de Creepshow, que me parece muy pero que muy potente. Como veis, no comento tampoco mucho de Creepshow 3 porque yo eso lo veo como algo aparte. Realmente no es que esté mal del todo, es una película también episódica, pero no deberían haberle puesto el título de Creepshow. Continuamos con Viscosidad, también otra película que a mí me marcó muchísimo en la época del videoclub, especialmente por su carátula, que como veis es que llama muchísimo la atención. Yo tengo 2 ediciones diferentes de vídeo de Aurora Video. Mola más esta, de la caja grande, pero bueno, es el mismo dibujo y la misma tipografía y todo exactamente igual, incluso de la misma casa. Lo único que cambia pues es la edición. Aquí tenemos a William Sachs, que es el director también de otra película de ciencia ficción titulada Galaxina, que es una especie de exploitation de Barbarella. Un poco a lo cutre, pero la verdad es que está guapa esa peli, salen criaturillas interesantes. Respecto a Viscosidad, pues es la típica película de ciencia ficción con mucho tufillo a los años 50, es como una especie de homenaje al cine de los 50 y es también un homenaje a los cómics de EC de ciencia ficción, donde tenemos a un astronauta que vuelve de una misión espacial y lleva dentro de sí como una especie de virus que le acaba corrompiendo y se acaba deshaciendo. De hecho, el título original es The Incredible Melting Man, el increíble hombre que se deshace, más o menos. En eso se basa la película. Muy viscosa, como su propio título indica, y muy recomendable también, si os gusta, por supuesto, el cine de serie B. Aquí tenemos más frases de esas que me molan. Jamás el horror llegó a tanto. Súper sensacionalista. Y continuamos con La divertida noche de los zombies. Esta guía os la voy a sacar porque la verdad es que mola mucho. Esta guía es como una especie de fanzine. Tiene un montón de imágenes donde podemos ver fichas técnicas, artísticas, reparto, pero además un montón de fotografías, una sinopsis muy alargada. Y como veis, también incluye pues, los típicos flyers de prensa. ¿Qué decir de La divertida noche de los zombies que no se haya dicho ya? Aunque sea en clave de comedia, a mí esta trilogía, porque es una trilogía, Return of the Living Dead, me parece muy muy potente. No tiene nada que ver a la primera trilogía, a la primera gran trilogía de zombies que inició George A. Romero en el año 1968 con La noche de los muertos vivientes, seguida de Dawn of the Dead, también conocida como Zombie aquí en España, y el tercer título era Day of the Dead, el día de los muertos.
Esas tres películas, por supuesto, son clásicos y yo tengo muchos recuerdos de esta, concretamente del Día de los Muertos. La veía siempre en el videoclub y me llamaba mucho la atención estas manos ahí saliendo de las paredes. La verdad es que las películas estas de George R. Romero han marcado, pues ¿qué os voy a contar? Ya lo sabéis, es una saga que ha marcado las pautas del cine zombie y la verdad es que están muy bien las tres películas. Pero en los años 80 también salieron otras trilogías iniciadas por esta grandiosa El regreso de los muertos vivientes de Dan O'Bannon. Y tenemos otro tipo de zombies, más gamberretes, más puncarras, de otro estilo, con dosis de humor, como se puede comprobar en esta, La divertida noche de los zombies, y también toques a la nueva carne, como vemos en la tercera parte, que sería la de Mortal Zombie, Return of the Living Dead 3. No tienen nada que ver entre sí, si acaso las que más se parecen son estas dos, pero la verdad es que también a mí por lo menos me marcaron mucho en los 80, especialmente esta, El regreso de los muertos vivientes. Y aunque en esta haya todo tipo de coñas, al final es una película que yo disfruté muchísimo y la alquilé un montón de veces. Por cierto, aprovecho para sacar también esta Blaxploitation, titulada aquí en España La venganza de los zombies, que como veis roba descaradamente la carátula de La divertida noche de los zombies. Esta película sería la de Sugar Hill, como digo, es una Blaxploitation setentera. Nada que ver con esta película, por supuesto. Aquí vais a ver que casi todo lo que tengo es cine de terror. Por aquí tenemos Estoy vivo, de Larry Cohen. Este cartel a mí me alucina y la recuerdo muchísimo en el videoclub, pero con otra carátula diferente, que es esta, Estoy vivo. Aquí, por ejemplo, pues la carátula está como más simplificada, no tenemos esta imagen de los ojos de la chica, esos tonos rojos, pero eran también clasicazos del videoclub, sobre todo Estoy vivo y su segunda parte, Sigue vivo. Estas películas tratan pues de unos bebés mutantes que seguro que todos conocéis y cuya tercera parte se llevó un paso más allá, titulada La isla de los vivos, y que por cierto yo vi en Noche de Lobos. Y ya estos bebés se reproducen entre ellos o algo así. No la recuerdo bien, esta le tengo que echar un ojo, pero los bebés ya no eran tan bebés. Por cierto, os voy a enseñar una cosa antes de que acabe destruida del todo, porque este tipo de material, por desgracia, con los años se va degradando. Y es nada más y nada menos que el bebé de Estoy vivo, It's Alive. Este pobre no puede decir muy alto It's Alive, porque está todo resquebrajado por todas partes. Como veis, tiene por aquí que ya se le ve la almohadilla. Y es que es eso, este tipo de material que era de látex, básicamente, pues se acababa endureciendo y resquebrajando, y es una pena. No sé hasta cuánto durará, así que vais a ser testigos de, a lo mejor, sus últimos días. Pobre bebé. La verdad es que estaba bastante chulo y me da rabia que se me haya echado a perder. Y no sería el primero que se me destruye, porque realmente tengo muchas máscaras que les ha pasado exactamente lo mismo. Que a día de hoy se han acartonado, se han resquebrajado y se han quedado tal que así. Pero bueno, todavía lo podéis ver por aquí. Y me mola mucho la frase de eslogan que utilizan aquí. Ahorre sus gritos hasta que vea su rostro. Y aquí pone, nací hace 3 días, he matado a 7 personas, mis padres son seres humanos, sea lo que sea, estoy vivo. Continuamos con Historia Macabra, título original Ghost Story, que está basada en un relato del escritor Peter Straub, titulado Fantasmas. Esta peli la tengo yo por aquí en VHS. Y la verdad es que es muy chula. Trata de un grupo de ancianos que se reúnen cada X tiempo y forman parte de la sociedad Chowder. Entre ellos está, por ejemplo, el actor Fred Astaire. Y lo que hacen en esa sociedad es contarse historias de terror. Pero resulta que los ancianos ocultan un oscuro secreto, algo que aconteció en su pasado y que acabó con la vida de una joven. Esa joven posteriormente se les va apareciendo de maneras fantasmales para tomar a cabo su venganza. La verdad es que las imágenes en las que aparece ella molan muchísimo porque es un animatronic ahí muy guapo de un zombie putrefacto y que también es muy icónico en el cine de primeros de los 80. Esta película la recomiendo muchísimo.
Continuamos con este clasicazo de John Carpenter, que para mí sería una de mis películas favoritas de este director, La Niebla, The Fog. Yo tengo 2 ediciones en vídeo, esta que es muy típica, es la típica en la que sale Jamie Lee Curtis ahí cerrando la puerta con esa mano fantasmal, pero hay otra, que es la que sacó en Basi, que a mí me gusta más, porque claro, es de estas dibujadas, ya tiene un arte, y la verdad es que es acojonante. El arte, por supuesto, es de Macario Gómez Quibus, alias Mac. Y como veis, pues una imagen vale más que 1000 palabras. Aquí vemos el barco hundido, a Jamie Lee Curtis en esta misma imagen, en esta misma escena, un zombie putrefacto que se ha utilizado en otras ediciones de vídeo, como en una película famosa, bastante conocida dentro de los que amamos el fantaterror, y han utilizado esto por toda la cara. Pero bueno, eso es otra historia y creo que en algún momento hablaré de las carátulas robadas, como he hecho anteriormente con la de Sugar Hill, porque eso da también para vídeo. Hay un montonazo de carátulas que han cogido de aquí y de allá, de otras películas, y bueno, eso es tema aparte. Como digo, esta película a mí me gusta mogollón, porque además la historia es muy creepy, es muy cómic, años 50, y en ella pues nos cuentan cómo un barco de siglos pasados que traía un cargamento de oro al final naufraga porque alguien desde el faro les da una falsa señal para hacer precisamente que el barco con los tripulantes naufrague. Entonces toda esta tripulación, capitaneada por el capitán Blake, acaban hundidos en el mar, pero resulta que, como buena película de terror que se precie y como buena historia de fantasmas y de zombies, tendrían que salir estas criaturillas de las profundidades marinas para dar tormento a todos aquellos que, que por su culpa les hicieron naufragar. Pero claro, se vengan en los descendientes de la gente de ese pueblo. Yo por aquí tengo también una figura que sacó la casa NECA, que es precisamente la de el Capitán Blake, que como veis, la verdad es que está bastante chulo. Desafortunadamente, como siempre suele ocurrir en estos casos, no tiene pila o vete tú a saber, no me funciona el mecanismo que hace que se le enciendan los ojos. Pero como veis, es que parece que ya los tiene encendidos, aunque es un efecto de la cámara. La verdad es que está muy chulo este Capitán Blake y lo tengo por ahí al lado de esta edición de vídeo de Envasi. Detrás de la niebla, el terror. Seguimos con Playa Sangrienta, otro título muy conocido y que abundaba mucho en los videoclubs de la época. Precisamente tengo por aquí una edición que me compré en el videoclub que os comentaba el otro día, el de Brunete. Y creo que hay 2 ediciones diferentes. La verdad es que la película es un poco regulinchi, no es que esté muy bien, pero bueno, hay que tenerla, es un clasicazo de la época. Además sale John Saxon, que eso siempre es garantía. Seguimos con Poltergeist, fenómenos extraños. Están aquí. Saben cómo aterrorizarle. La verdad es que Poltergeist, qué decir a estas alturas de esta grandiosa película de Tobe Hooper. No puedo decir mucho porque yo creo que ya está todo dicho y probablemente, casi seguro, haré un programa especial de Poltergeist porque me mola mogollón toda la saga. Pero no solo la primera está muy bien y es la más icónica, es la que más gustó a la gente. Y como veis aquí tengo una guía doble con un montonazo de fotografías. A pesar de que Poltergeist 1 es la parte que goza de mayor popularidad, a mí, fijaos lo que os digo, me gusta más la segunda parte, Poltergeist 2, el otro lado. Precisamente de esta no tengo la guía, me la tengo que pillar, sí tengo los fotocromos también de la 1 y de la 3. Y realmente Poltergeist 2 para mí es que fue un antes y un después. Me encanta esta película. ¿Qué voy a decir de ella que no se haya dicho ya? Como vuelvo a repetir, pero es que es cine que está ya muy tratado. Hay muchísima gente que ha hablado ya de esto. Normal, por otra parte. Y es que Poltergeist 2 además incluye cosas muy interesantes que bueno, sí, la primera parte está guapísima, pero es que en la segunda te incluye diseños de Giger. Por ejemplo, ese terrorífico ser que aparece por primera vez cuando el padre está bebiendo en una botella y ahí es todavía una especie de gusanito, se lo bebe, se lo traga y se gesta dentro del padre que lo acaba vomitando. Pues ese ser es creación de Giger.
El final, cuando están ya en el otro lado, también todo eso eran diseños conceptuales de Giger. Es que claro, ya solo con eso la película gana muchísimo. Además, aquí se nos introduce a un nuevo personaje, que es el Reverendo Kane. El Reverendo Kane a mí me flipaba muchísimo. Ese rostro cadavérico, esas expresiones. Además, era un fanático religioso que tenía aterrorizada a Caroline. Y está interpretado por Julian Beck, que precisamente este hombre, cuando hizo de Reverendo Kane, todos tenemos en mente que era un hombre muy viejo y muy decrépito, pero en esa película tenía pues 60 años, no era tan mayor. Lo que pasa que siempre ha sido un actor que ha tenido un físico muy particular y precisamente gracias a ese físico actores del calibre de Richard O'Brien pillaron inspiración en él para crear, por ejemplo, al personaje de Riff Raff en la película de Rocky Horror Picture Show. Riff Raff está basado en Julian Beck. Julian Beck de más joven, claro, evidentemente. Julian Beck, cuando era más jovenzuelo, tenía el pelo así un poquillo largo, estaba un poco calborota por adelante, pero tenía el pelo un poquillo largo por atrás. Y la verdad es que este hombre no es que haya hecho mucho cine, él era más de teatro, pero la verdad es que era un buen actor, estaba muy bien. Y el papel del Reverendo Kane para mí lo clava. Desgraciadamente, este actor falleció el 14 de septiembre de 1985 a causa de un cáncer de estómago. Y por desgracia no llegó a ver estrenarse la película de Poltergeist, porque creo que Poltergeist ya es del 86. Así que por desgracia pues no la vio en pantalla grande, no se pudo ver como el Reverendo Kane. Pero como digo, este personaje ahora a día de hoy ya es un icono del cine de terror contemporáneo, a la altura de Mr. Barlow de Salem Slot, diría yo. Una gran repudiada de la saga es Poltergeist 3. Me da pena porque Poltergeist 3 es una película que a mí me parece muy interesante. La acción esta vez no transcurre dentro de una casa, sino dentro de un edificio y da muchísimo juego porque hay muchos espejos, por ejemplo. El Reverendo Kane en esta ocasión está como materializándose a través de los espejos, de los charcos. Por ejemplo, vemos un charco en el garaje y también por ahí sale. Y pues por supuesto vuelve a ir detrás de Caroline porque desde esta parte segunda se han obsesionado con la pobre Caroline, bueno, desde la primera, querían que los llevara a la luz y son muy pesados, la verdad, estos espíritus, estas entidades, siempre queriendo que les lleven a la luz. Pero bueno, Poltergeist 3 a mí me mola mucho y recuerdo muchísimo el anuncio de la película. La primera vez que lo vi fue en el verano, que estaba yo ahí en casa de mis primos, estábamos en el pueblo y de repente, viendo la tele, salta el anuncio de Poltergeist 3, que se estrenaba pues ese verano. Y yo en el pueblo, digo, madre mía, se está estrenando Poltergeist 3 y yo en el pueblo. No la pude ver, pero en cuanto llegué a Madrid, cuando acabaron las vacaciones de verano, llegué a Madrid y la vi en el cine, me encantó. La verdad es que es una película que merece muchísimo la pena y de toda la saga a lo mejor es la más floja de las tres. Por orden, mis favoritas serían la 2, la 1 y luego la 3. Es la más floja de las tres, sí, pero también es muy recomendable. Y continuamos con cine de brujería. En este caso tenemos La casa de Mary, dirigida en el año 1982 por James W. Robertson. Este hombre no tiene en su haber muchos títulos, la verdad es que ha dirigido poco, pero entre todas las que ha dirigido destacaría por encima de todas una que es bastante desconocida y está basada en un caso real que ocurrió en el año 1874 aproximadamente, en la época de la fiebre del oro, y estamos hablando de un caso de canibalismo. La película que lo adaptó es La leyenda de Alfred Baker, y este tal el Alfred Baker, por lo visto, se papeó a 5 compañeros suyos. Lo típico, que se quedaron aislados en algún sitio remoto en medio de la nieve, rollo supervivientes de los Andes o cosas así, y se papeó a 5 personas o algo por el estilo. La verdad es que tiene tela. No se cree mucho su versión, de hecho le encarcelaron por caníbal, precisamente fue uno de los primeros casos de canibalismo y de encarcelamiento por practicar el canibalismo. Y estuvieron a punto de ejecutarlo, pero no sé qué pasó exactamente, que creo que al final se salvó y le condenaron a 40 años en prisión, pero de esos 40 creo que cumplió 15 o algo por el estilo, y por lo visto ya luego después le soltaron. Pero en un principio le habían condenado creo que a la horca.
La película la adapta muy bien la historia y la verdad es que es un título rarillo dentro del coleccionismo de cintas de VHS. La leyenda de Alfred Baker. Pero bueno, ahora vamos a hablar de La casa de Mary y nos vamos con el cine de brujería. Una película muy interesante, también tengo muy buenos recuerdos de ella porque esta la vi por primera vez en la cadena Telemadrid, allá por sus comienzos. En aquella época de vez en cuando ponían películas de terror y entre todas las que pusieron una de ellas fue esta, pero con el título de Superstición, que tengo por aquí también la otra guía. Esta película llevó dos títulos, en los estrenos en cine y también las ediciones en vídeo. Hay dos ediciones, las tengo por ahí y creo que ya las he sacado más de una vez, pero bueno, en este caso no las voy a sacar. Y una de ellas es La casa de Mary y otra Superstición. Ambas se estrenaron en cines con ambos títulos, creo recordar, porque tengo por ahí estos fotocromos en los que aparece el título de La casa de Mary, pero por encima con una pegatina le pegaron el título de Superstición. Así que pienso que pudo estrenarse con los dos títulos en cines. En vídeo directamente vino con el título de Superstición. Titulada también La bruja, que es el título original de esta película, The Witch. Como veis, las guías son pues más o menos del estilo. Solo cambia pues algunas fotografías, bueno, el orden más bien de algunas fotografías. Veo que esta no aparece en esta. Ah, bueno, sí aparece aquí, pero rotada. Y nada, no cambia nada, simplemente pues el orden de las fotografías. Y por supuesto también el cartel, que es totalmente diferente. A mí me mola más este, que me recuerda a la de Witch House de Umberto Lenzi, la italiana, con esa niña ahí sentada encima de la lápida. Y por detrás ya veis algunos de los flyers utilizados para la prensa. Una película muy recomendable donde destaca por encima de todo la figura de la bruja. Hay escenas que son flashbacks al medievo donde vemos como esta terrorífica bruja es quemada en la hoguera. Luego, años después, en la actualidad, en los 80 en este caso, decide vengarse de los descendientes de aquellos que la quemaron, de una familia que el cabeza de familia era un reverendo, de estos que pueden casarse y tener hijos. El caso es que la película es bastante sangrienta, destaca por ejemplo una escena en la que la bruja, que además tiene unas garras verdes terroríficas, le clava a una de las hijas, le clava una estaca en la cabeza. Esa es una escena muy gráfica y muy potente. Y por aquí tenemos Piezas asesinas. Esta peli la sacó José Frade, también la tengo por ahí en VHS. Es del año 1983 o por ahí, no recuerdo exactamente. Y el título original era algo así como Le Demon dans l'Île o algo por el estilo. Es una peli bastante raruna y el director, que es Francis Leroy, fue el director de algunas de las películas de la saga de Manuel. Aquí veis José Frade y me hace bastante gracia que esta película incluye algunos objetos animados, como por ejemplo el osito este. Hay juguetes asesinos, entre comillas, porque por lo visto están reanimados por una especie de entidad maléfica o demoníaca. Aquí podemos ver algunas de las imágenes de la película, la sinopsis, y vemos por aquí también que pone premio de suspense en Avoriaz 1983. Sí, es del 83, evidentemente. Su maquinilla eléctrica, el osito de su hija, el horno eléctrico, su cafetera habitual se convierten en sus enemigos. Los utensilios que usted usa cotidianamente pueden matarle. Algo así recuerdo. La verdad es que tengo vagos recuerdos de esta película y la tendría que repasar porque sí que me gustó en su momento y hay escenas bastante bizarras. Y continuamos con una saga mítica de las casas encantadas, en esta ocasión la tercera parte de Amityville. Amityville 3, El Pozo del Infierno, que como veis se estrenó en 3D. Cuidado, en esta película tú eres la víctima. Tengo grandiosos recuerdos de esta película porque vuelvo a remontarme a la época del videoclub. Yo la alquilé, esta sería la edición en vídeo. Yo la alquilé en un videoclub que éramos socios, que era muy pequeñito. Siempre le he llamado el videoclub sin nombre porque era un videoclub de estos de barrio que lo llevaba un hombre un poco ya mayor y realmente no tenía nombre. Estaba ahí al lado del mercado
y es que era diminuto, en serio que era diminuto, pero dentro de su diminutez tenía un par de estanterías petadas de películas y había una sección de terror muy potente. Entre ellas estaba pues esta famosa Amityville 3 y ahí la alquilé. Estoy hablando del año 1987 aproximadamente, hace ya bastante tiempo. La película realmente no es de las mejores de la saga, sin embargo yo le tengo mucho cariño por esta anécdota que os he contado y por ese videoclub tan chiquitito, pero ojito con esta película porque el director es Richard Fleischer, o sea que no estamos hablando de un recién llegado. Este tío ya tenía títulos como Cuando el destino nos alcance, la de Soylent Green, 20.000 leguas de viaje submarino y cosas por el estilo. Era un director bastante relevante en aquellos años. Lo que pasa que sí que es verdad que ya en esta época final, pues, dio un poco un bajón su carrera. Pero yo no se lo tengo en cuenta porque evidentemente, siendo una persona que disfruta muchísimo con el cine de serie B, pues evidentemente para mí sí que es un título a destacar. Los efectos especiales molan mucho, la criatura que sale del pozo también me dejó marcado. Y la verdad es que la película me encanta. ¿Para qué vamos a engañarnos? No es tan buena a lo mejor como la primera parte o la segunda, la italiana, que sería mi favorita dentro de la saga, pero la tercera me gusta mucho. Luego sí que es verdad que a partir de ahí, si la gente ya se quejaba de Amityville 3, ¿qué me van a decir de las siguientes de la saga que ha degenerado hasta proporciones épicas? Que hay películas de Amityville que ya no tienen ni pies ni cabeza. Se ha degenerado la saga por completo. Para mí las mejores indiscutiblemente son las tres primeras. A partir de la cuarta ya la cosa cae en picado, ya se centra en objetos malditos, pero de un modo muy cutre, no sé. Hay alguna por ahí que no está del todo mal, pero yo me quedaría con las tres primeras. Sin duda las tres primeras son las más icónicas y más típicas de los videoclubs de los 80. Y vamos con Willard, Las ratas, un clasicazo que no puede faltar en el cine de animales asesinos. Esta película yo la tengo en esta edición, Willard, La venganza de las ratas. Nada, la sinopsis trata de un joven que tiene dones para comunicarse con estos animalitos y los acaba utilizando a su favor porque es el típico tío que sufre bullying, que es un chico retraído, que está ahí en su habitación, bueno, también tenía como un sotanillo y ahí es donde se hace amigo de estas ratas y las ratas le obedecen. Entre todas esas ratas, como bien dice aquí el eslogan, dice, este es Willard, o sea, este. Y su fiel amigo, la rata Ben. La rata Ben es como la líder de toda esta jauría. Bueno, jauría, ¿cómo se dice cuando hay un ejército de estos de ratas? Porque manada no es, ni jauría tampoco. Bueno, vamos a utilizar el término legión de ratas. No, se dice plaga, claro, claro. Estoy un poco... Pues sí, él es el líder de toda esa plaga de ratas. Y realmente, pues la película tiene escenas muy guapas, pero posteriormente, años después, sacaron otra entrega, que sería la segunda parte, que es Ben, y aquí ya nos centramos en precisamente la rata Ben, se hace amiga de este niño que vemos por aquí y también más o menos es una especie de Willard, es la segunda parte de esta película. A mí concretamente Ben me mola más, también tengo más recuerdo de ella, le tengo más cariño de la época del videoclub nuevamente y yo creo que es que las primeras películas que vemos, aunque objetivamente sean peores, realmente pues para nosotros son mejores porque nos transmiten más emociones. En este caso yo vi primero Ben antes que Willard. De hecho Willard no la tenían en mi videoclub. Y cuando vi Ben, al principio te hacen una especie de resumen de lo que ocurre en Willard y ya más o menos te enteras un poco. Pero claro, yo no sabía que existía esta película de Willard. Como digo, en mis videoclubs cercanos jamás la vi. A su vez, estas películas están basadas en una novela de Stephen Hilbert, que se titula Diario del hombre rata. Esto es Willard. Y entre el elenco destaca Bruce Davison en el papel de Willard y también tenemos a gente como Sondra Locke y la gloriosa Elsa Lanchester, que es la novia de Frankenstein. La verdad es que es un elenco de lujo.
Aquí no me voy a parar porque de Nocturna, la nieta del conde Drácula, ya hice un programa especial que os voy a ir dejando por ahí arriba para que le echéis un vistazo. Una película de vampiros muy cachonda, muy en plan vampiros disco, por así decirlo. Y como veis aquí algunas de sus frases publicitarias, fichas técnicas artísticas, sinopsis, etc. Nocturna, la primera comedia musical de terror sobre una hembra vampira contemporánea. Nocturna es una película divertida sobre los chupadores de sangre. Nocturna posee la banda sonora más discotequera de los últimos años, magistralmente interpretada por Gloria Gaynor, la reina de las discotecas del mundo. Nocturna, la nieta del conde Drácula, es presa del ritmo y la fiebre de la discomanía y descubre que el baile es el único modo de volar. Nocturna, un film que le hará pasar hora y media de carcajadas con el fondo musical más discotequero de los últimos años, con canciones de Gloria Gaynor. Esta película, la verdad es que hay que verla, y además aparece John Carradine en el papel del abuelo de Nocturna, que es el conde Drácula. Continuamos con esta guía de Muertos y Enterrados, un clasicazo del cine zombie de Gary Sherman del año 1981. Y yo aquí tengo grabada la imagen de la escena aquella del tipo vendado, con el ojo ahí al descubierto y la jeringuilla clavándose. Esa escena no se me olvida. Yo creo que es de las más icónicas de esta película. La casa de terciopelo, del director Víctor Ritelis, que este es el director de aquella película titulada Crucible of Horror. Y la verdad es que, bueno, no es una peli que esté mal, pero tampoco es que sea para tirar cohetes. The Velvet House es el título que llevó original. Como veis, este tipo de guías estaban muy curradas, tenían ahí sus fotitos en blanco y negro fancineras a las que me refiero siempre, y muy coleccionable, ¿para qué nos vamos a engañar? Seguimos con Nosferatu, el vampiro de la noche, con el glorioso y malogrado Klaus Kinski, en una adaptación que a mí me mola muchísimo. Además, sacaron también esta edición en formato vídeo, la casa CBS Fox. ¿Y qué voy a decir de esta película? El arte de la carátula me mola muchísimo. Y la verdad es que es un título muy a destacar dentro del cine de vampiros. Ya sé que todo el mundo hablará de la primera adaptación, la de Nosferatu, la clásica de los años 20 de Murnau, pero esta de los 70 no tiene nada que envidiar a aquella de los años 20. Sí que es verdad que, bueno, la ambientación no es expresionismo alemán y eso se nota, es otro tipo de cine totalmente diferente, pero son películas complementarias. Y en este caso yo creo que habría que aclarar lo que es una adaptación a lo que es un remake. ¿Cómo consideraríais vosotros esta película? ¿Un remake de Nosferatu, la clásica de los años 20, o una adaptación literaria, en este caso, al famoso Drácula de Bram Stoker? Es un tema ahí peliagudo, porque si bien la clásica Nosferatu es realmente una adaptación de Drácula, pero cambiando los nombres para camuflar todo un poco, porque en aquella época no tenían los derechos, esta otra va a ser más o menos lo mismo. Lo que pasa que dejaron directamente el título Nosferatu, vampiro de la noche. Y volvemos a ver que el personaje interpretado por Klaus Kinski, Nosferatu, también es un ser calborota, mientras que el Drácula de Bram Stoker, en el que se supone que está basado este conde Orlok, es simplemente un tipo así elegante, con pelo, no estaba calvo, como luego vimos en Nosferatu, y realmente, pues eso, hay una fina línea ahí entre lo que es adaptación de un relato literario a lo que es un remake. En este caso, pues yo veo que es una especie de mezcla, porque vuelve a ser la misma historia de Drácula de siempre, más o menos, pero sin embargo sí que mama mucho del Nosferatu clásico. En cualquier caso, y sin liarnos más, esta Nosferatu también es gloriosa. Vampiros más desconocidos como Muérdeme abajo, Drácula, que vemos que va así en clave un poco picantona. Y por aquí tenemos Abrazo Mortal, otro clasicazo de la época del videoclub. Una película que a mí me encanta. A los 5 segundos sientes el dolor, a los 10 segundos la agonía, a los 15 segundos queda destruido. Y sale el tipo aquí teniendo una especie de combustión espontánea. Y mola mucho la carátula porque, como veis, aquí aparece una mano con las uñas negras. Y esta película, más o menos el argumento, lo resumo rapidísimamente, trata de un pueblo donde un grupo de niños en el autobús escolar van ahí tan tranquilos, cantando y felices, y de repente se meten dentro de una nube amarilla y esa nube como que algo les hace
que es como una nube así radiactiva o algo por el estilo, algo les hace que los niños acaban volviendo como medio zombies. No son zombies exactamente, pero algo parecido. Digamos que sí, que son como zombies. Tienen las manos así, con las uñas negras, y la única manera de acabar con ellos es cortándoles las manos. Cuando se las cortan, pues mueren. Pero la peculiaridad que tienen es que dan abrazos y cuando te abrazan te chamuscan y te acaban pulverizando, básicamente. Y es en lo que consiste la película, Abrazo Mortal. El título original era The Children. Yo tengo por aquí esta edición de vídeo, aunque tengo otras más por ahí, pero quería sacar esta en concreto, ya que es la que tenían en mi videoclub y me llamaba muchísimo la atención. Aquí vemos a 3 de los chavales de la película con esa nube tóxica amarilla alrededor, esa mano saliendo de la sepultura, y la verdad es que, no sé, le tengo como mucho cariño a esta carátula y la recuerdo mucho del videoclub Worth, que era uno de mis videoclubs principales, donde solía alquilar más películas, estaba justo al lado de mi casa. Un clasicazo. La guía, en este caso, es doble, y vemos también un montón de fotografías. El asesino de Rosemary, otra que le tengo mucho cariño, dirigida en el año 1981 por Joseph Zito, que es el director de la cuarta parte de Viernes 13. Y esta película, pues bueno, ¿qué voy a decir de ella que no se haya dicho ya? Un slasher que helará su sangre, como dice aquí, y que tengo muchos buenos recuerdos de ella porque también la emitieron en Telemadrid en esos primeros años donde emitían películas como la de Superstición o El asesino de Rosemary. Aquí tenéis la guía. Encuentro Mortal, otra guía publicitaria. Esta es bastante rara, sobre todo es bastante rara la edición en vídeo, no se suele ver habitualmente. Es una de estas películas que estoy viendo por aquí ahora, que tiene carátula de Mac, por cierto. Pero como decía, es una de estas películas que, si bien son thrillers más bien, yo la englobaría dentro del thriller terrorífico que por momentos roza el cine de género, el cine de terror. Y en este caso tenemos aquí una película dirigida por Sidney Hayers, nada más y nada menos, un pedazo de director que ha hecho películas como la de Arde Bruja Arde y cosas por el estilo, muy conocido. Pero sobre todo destaco en el elenco a la gloriosísima Hayley Mills, que esta es una de las actrices que más me gustan del cine de todos los tiempos. Soy muy fan de Hayley Mills porque cuando era pequeño en mi colegio había un cine, creo que lo he contado más de una vez, pero bueno, lo vuelvo a repetir por si acaso alguien no lo ha escuchado, la anécdota de Abuelete Cebolleta. Resulta que en mi colegio yo estudié en los Salesianos, y ahí teníamos un cine. Mi pasión por el cine viene desde muy pequeñito porque, aparte de que a mí mismo me gustaban mucho las películas, sobre todo de género, de terror, ciencia ficción y fantasía, pero también se potenció aún más esta pasión porque en el cine, o sea, en el colegio teníamos un cine. Y claro, con eso tienes la oportunidad de ver muchísimos más títulos, aparte de todo lo que veía con mis padres que me llevaban también al cine muy de vez en cuando, cada 2 por 3 estábamos en el cine, porque en aquellos años es que siempre se emitía alguna película interesante. Pero en el cine del colegio, el cine Orasa, que se llamaba, las películas que pasaban eran ya películas no siempre de estreno. Había películas que a lo mejor tenían un montonazo de años, pero te las pasaban igualmente. Y, por ejemplo, ponían muchísimo cine de Walt Disney, pero de Walt Disney no solo de dibujos, sobre todo ponían de las de imagen real, las que luego fueron a formato vídeo en las famosas cajas blancas. Pues te ponían muchísimas películas de ese estilo, y entre ellas, una de las películas que pusieron fue la de Tú a Boston, yo a California, y ahí sale Hayley Mills, que además hace un doble papelazo, que alucináis. Es la típica niña que la llevan a un campamento de verano y ahí se topa con que hay otra niña que es exactamente igual que ella. Empiezan a investigar y se dan cuenta que son 2 hermanas gemelas separadas al nacer. Entonces se intercambian. Una va a Boston y otra a California, como indica su título. Aunque bueno, el título original era The Parents Trap, la trampa de los padres o algo así. Esta chica tiene muchas tablas porque ha hecho muchísimo cine y realmente también viene de familia de cineastas. Su padre, por ejemplo, era John Mills, que era un actor muy conocido. También su hermana se dedicaba a esto de la interpretación. Pero es que ella era muy graciosa, no sé cómo explicarlo. Yo, película en la que veo a Hayley Mills, ya película que
solo por verla a ella ya me da buen rollo. Tenemos, por ejemplo, también Poliana o Los hijos del Capitán Grant. Esa película me encanta, me gusta muchísimo, la he visto un montonazo de veces, basada en un relato de Julio Verne, por cierto. Pues como venía diciendo, en esta película ya setentera, Hayley Mills hacía papeles ya no tan de niña, porque claro, ya no era una niña, ya era una jovencita. Y entre todas estas películas tiene varios títulos que a mí me molan mucho y yo los consideraría cercanos al terror. Este sería uno de ellos, Encuentro Mortal. El título original es Deathly Strangers. Y la verdad es que la película mola un montón, de una chica que sufre un acoso por parte de un camionero, huye de él y topa con un chico que descubre que es un psicópata. Bueno, no desvelo nada más porque hay sorpresa en la película. Y también hizo otros títulos como Nervios rotos, por ejemplo, o La de Noche sin fin, que serían así títulos muy parecidos a este Encuentro Mortal. Muy recomendable. Por aquí tenemos A través del espejo, que es una película, como veis aquí, clasificada S, que creo que tengo por ahí grabada, pero todavía no he visto, así que no puedo opinar. Pero bueno, tengo la guía publicitaria por aquí. Aquí tenemos otro clasicazo de la época, que es Engendro mecánico. El título original sería Demon Seed y está basada en una novela del famosísimo Dean Koontz. Esta novela mola mucho porque nos habla así como de un científico que crea una inteligencia robótica, que esa inteligencia al final se revela y atenta contra la mujer precisamente del científico. Pretende tener un hijo con esta mujer. Para ello revoluciona toda la casa en la que viven, que es una casa de estas inteligentes, llena de cosas extrañas para la época, porque en aquella época no abundaban estas cosas. Estamos hablando de que la novela fue escrita en el año 1973. Y ya nos estaban alertando de que las máquinas se pueden revelar. Ríete tú de la IA, porque ya este autor nos estaba dando pistas en esta película Engendro mecánico. La verdad es que está bastante guapa, os enseño la guía porque esta es doble, que son las que más me molan, porque las sencillas, como su propio nombre indica, son sencillas y solo te vas a encontrar la portada de la película y por detrás, si acaso, alguna sinopsis y poco más. Estas te traían fotos y un montón de cositas con sus frases publicitarias, como la máquina quiere tener un hijo pero necesita una mujer, una película que va más allá de las imágenes, etc. La verdad es que está muy chula, tengo también muy buenos recuerdos de Engendro mecánico. Y es una película que recomiendo. Si no la habéis visto, no la dejéis pasar porque merece muchísimo la pena. Y por supuesto salió en vídeo con esta pedazo de edición, Engendro mecánico Demon Seed. Con Ruby tenemos un título de Posesiones infernales. Es la típica película de una joven adolescente poseída por una entidad maléfica. Está dirigida por Curtis Harrington en el año 1977 y a este director, qué decir tiene, que es un icono también, tiene títulos muy importantes, entre ellos, por ejemplo, ¿Qué habéis hecho con la tía Rue? Es uno de los que más me gustan, si no lo habéis visto, echadle un ojo porque está muy bien. Tiene también la de Queen of Blood, que es otro titulazo como la copa de un pino, de vampiros espaciales, una vampira espacial. Tiene la de Los muertos no mueren, con el grandiosísimo Regin Alder ahí en un papel como de zombie. Y otro título muy interesante que es The Cat Creature, las criaturas gato, que es una TV movie que la verdad está muy, muy chula y es bastante desconocida. Pero bueno, aquí tenemos Ruby, que como digo es un título de Posesiones. Pesadillas. A mí esta peli me alucina. Es una película de historias cortas, de sketch, de los años 80, formada por 3 historias. La primera, creo recordar que se titulaba Terror en Topanga, precisamente Topanga. Hablamos el otro día en esta nueva sección de Monster Invasion, de aquella película falsa de los demonios del cañón de Topanga o algo por el estilo, que le hice una portada falsa precisamente. Y la primera historia de esta Pesadillas es Terror en Topanga, que es de un asesino, una chica que va ahí a comprar tabaco por la noche y es acosada por un psicópata o algo así. Luego está la historia de Emilio Estevez, que para mí es la más potente, que es la de El obispo de Battle. Esa historia mola muchísimo. Tenemos un arcade de la época y un jovencísimo Emilio Estevez que está obsesionado con una máquina recreativa que es El obispo de Battle. Y bueno, no os cuento nada más para que la veáis, porque cuando
Emilio Estevez logra pasarse el juego, empiezan a pasar cositas. Muy interesante. Hay otra como de un cura o algo por el estilo, y luego por último había otra de una rata gigante que estaba basada en un mito alemán. De esta película hice yo una sinopsis hace muchísimos años y seguramente la vuelva a traer al canal porque la película merece la pena. Es que hubo una temporada que me dio por hacer sinopsis de películas como esta de episodios, porque tenía en mente la idea de sacar un libro de películas episódicas. Al final todo quedó en agua de borrajas, no saqué el libro, pero tengo un montón de sinopsis escritas y las tengo que rescatar de alguna manera, y ya que no he sacado el libro, pues las voy a utilizar para el canal. Todos los años se estrena una película sorpresa que usted nunca olvidará, Pesadillas. Y mola mucho el diseño porque es como muy ochentero, se ven ahí las típicas manos y los ojos ahí como de algo misterioso que se oculta en las sombras. Y también se trata de una guía doble. Vamos con un poquito de fantasía y tenemos aquí esta archiconocida Cristal Oscuro, que a día de hoy es totalmente de culto. Y en este caso tenemos una guía doble, pero con sorpresa, porque esta se despliega en 3 paneles, nuevamente con mogollón de imágenes de la película, y en Cristal Oscuro era totalmente necesario que esta no fuera una guía sencilla. Por supuesto, tengo por aquí la cinta original, primera edición, que esta es una de mis películas favoritas, no puedo remediarlo. Ya he contado muchas veces la anécdota que tengo con la película, que la vi en el cine Cristal cuando se estrenó, y joder, salí alucinado de allí. Un peliculón como la copa de un pino. Y a continuación tenemos pues la de Dentro del laberinto. Por aquí tengo mi edición de vídeo y os saco la guía, porque esta guía también creo que era doble. Sí, doble y a color, que eso es más interesante aún y no solía abundar. Las guías solían estar en blanco y negro por dentro. Pero bueno, esta Dentro del laberinto es totalmente colorida. Vuelvo a repetir lo mismo que en Cristal Oscuro, otra película archiconocida, pero en esta ocasión la guía probablemente sea más rara para la gente porque todos estamos acostumbrados a este póster y a lo mejor este llama un poquito más la atención y no lo habíais visto antes. Supongo que sí, porque también era el cartel de cine, o sea, el póster de cine era este mismo diseño. Pero bueno, siempre está interesante ver todas las criaturillas que acompañan aquí a nuestra coleguita Jennifer Connelly en su aventura dentro del laberinto para recuperar a su hermano. Aquí tenemos a Sir Didymus, los aldabones aquellos que había que llamar, Hagel, Ludo, los que se arrancaban la cabeza, David Bowie, por supuesto, como el rey de los goblins, y el pedazo de laberinto, que a mí me flipó. Yo cuando vi Dentro del laberinto por primera vez, me llamó muchísimo la atención precisamente el propio laberinto. El propio laberinto es como un protagonista más, el protagonista principal, diría yo, de la película. Imprescindible. Continuamos con cine de aventuras fantásticas, y aquí tenemos El viaje fantástico de Sinbad. Ni que decir tiene que todas estas películas con efectos especiales de Ray Harryhausen a mí me encantan, y esta no iba a ser menos. Por aquí veis que tengo una firma que es de Caroline Munro, me firmó cuando vino aquí al Nocturna y la verdad es que la tía súper enrollada. Aquí vamos a ver algunas de las guías de Harryhausen, como por ejemplo esta Jasón y los Argonautas. En mi época siempre decíamos Jasón con acento en la O. De hecho, pulula por ahí un meme que es muy gracioso, en el que ponen Jason y los Argonautas y sale el Jason de Viernes 13, haciendo ahí la gracia. Esta creo recordar que era... No, es sencilla también, son guías sencillas. Y por aquí tenemos una de las películas que más me molan con efectos especiales de Harryhausen, la de Furia de Titanes, que también es guía sencilla. Ah, no, esta es doble, espérate, os la voy a enseñar porque esta no puede faltar. Es que lo estoy viendo sobre la marcha ahora, hace mucho tiempo que no la saco, y efectivamente, una pedazo de guía doble, donde tenemos a Calibos, donde tenemos a Perseo con la cabeza de la medusa. Es alucinante. Esta película fue otra de las que vi en el cine del colegio, el cine Orasa, y salimos todos los niños flipando de allí. Una película increíble. Su edición de vídeo también mola mucho, la alquilé también un montón de veces, pero la experiencia de verla en pantalla grande, además en la época más o menos, es alucinante. Como digo, todos los niños salimos de allí porque es que este tipo de películas de monstruos y de aventuras de Ray Harryhausen son películas enfocadas a un público infantil juvenil. También son aptas para los jóvenes de corazón como yo ahora, pero realmente los niños este tipo de películas las disfrutan muchísimo.
Y voy a aprovechar para enseñaros esta pedazo de figura de la Medusa de Furia de Titanes. Una figura que, como veis, es alucinante. Por aquí tenemos una guía, pero ya de las guías de estas que eran directas a vídeo. En este caso, El Imperio de las Hormigas, de Bert E. Gordon. Este hombre, la verdad es que estaba obsesionadísimo con los bichos gigantescos. Tenemos, por ejemplo, la película The Beginning of the End, o la de The Amazing Colossal Man, o la de War of the Colossal Man, que siempre le mola mucho ese tema de cosas gigantescas. Pero también hay, por otro lado, el tema del enanismo, o sea, de reducir a los personajes, aunque siempre enfrentándoles con criaturas gigantes, como la de, por ejemplo, de Cyclops, o la de Attack of the Puppet People, el ataque del pueblo muñeco, que eran personas reducidas enfrentándose pues a peligros que eran mayores que ellos y que al final les estaban atizando por todos los lados. Del estilo a cariño encogido a los niños. También de este director es la gloriosa El alimento de los dioses. Esta sería otra guía del estilo que os digo, de guías directas a vídeo, y en este caso la de Dulce Dulce Raquel. Por aquí tenemos La bestia bajo el asfalto, la del cocodrilo este que estaba en las alcantarillas y que causa estragos por toda la ciudad. Y aquí vamos con un título que a mí me flipa muchísimo, que es Satan Mon Amour, de Vals Mephisto, que está basada en el libro de Fred Mustard Stewart titulado El Vals Mephisto. Lo tengo por ahí además en una edición muy guapa, pero para variar no lo he encontrado. Y como me supone mucho trabajo y mucho tiempo ponerme a buscar todo lo que querría sacar, pues al final lo he dejado pasar, pero me hubiera gustado sacároslo para enseñároslo, porque la verdad es que tenía una portada alucinante y la novela está muy chula. En esa novela precisamente es que se basa esta película de Satan Mon Amour, que es una película que recuerda muchísimo a La semilla del diablo. Tenemos una especie de secta satánica que quiere encarnarse en un personaje, en este caso en este hombre de aquí, que es un pianista, y hay momentos de bastante tensión y también otros en los que aparece una criatura perruna con rostro humano. Y aquí voy a hacer un pequeño inciso porque esto es un tema muy interesante. Dentro del cine fantástico y de terror ha habido 3 grandes películas, por así decirlo, donde aparecen perros con rostros humanos. Si conocéis alguna más por algún casual, dejádmelo en los comentarios porque sí que me suena que alguna más hay y creo que algo me estoy dejando. Pero bueno, así que me vengan a la mente, tenemos esta Satan Mon Amour, que es la primera en la que aparecieron estos personajes, aunque el perro, como digo, no es que tenga cabeza humana, sino que lleva como una máscara de cabeza humana. Pero luego por otro lado tenemos La invasión de los ultracuerpos y ahí sí que aparece un perro con cabeza humana. Y por último tenemos también la de Pesadilla en Elm Street 2, donde precisamente aparecen 2 perros con cabeza humana. Y da la casualidad de que los tengo por aquí, para que los veáis. Criaturas grotescas donde las haya. Estos los sacó NECA con la figura de Freddy de Pesadilla en Elm Street 2. Dan bastante grima. La guía es nuevamente doble, con sus correspondientes fotografías. Y yo tengo por aquí la edición en DVD, Satan Mon Amour, y también la edición en VHS. Como digo, esta película es muy buena, echadle un ojo, si os gustan las películas rollo La semilla del diablo, esta sin duda os va a encantar. Seguimos con una película alemana titulada aquí en España Terror en la noche. Esta creo que no la he visto, así que tampoco puedo comentar demasiado. Y aquí tenemos la guía publicitaria del Drácula de 1979, interpretado por Frank Langella. Esta guía está muy chula, está ahí como medio troquelada, veis aquí la copa con la mano, queda muy muy bonita, y también es como una especie de tríptico donde vemos pues las fichas técnicas artísticas, la sinopsis, que aquí llaman la leyenda, y es una guía muy bonita. A mí esta guía me gusta mucho. Ni que decir tiene que este Drácula es alucinante, es uno de los Dráculas favoritos, de mis Dráculas favoritos del cine. Y eso que al principio cuando la vi por primera vez el actor Frank Langella no me cuadró mucho para interpretar a Drácula, porque yo venía de Christopher Lee, de Bela Lugosi, pero bueno, me gusta mucho y la verdad es que la película está bastante bien. Seguimos con Al filo del infierno, Rock and Roll Nightmare.
Aquí tengo mi edición en vídeo y con esta película tampoco me voy a extender demasiado porque llevo avisándolo bastante tiempo. Tengo que hacer un especial de cine de terror y heavy metal y por supuesto hablaré de esta película entre otras muchas. Quiero hacer un especial, por otro lado, de este tipo que veis por aquí, que es Jon Mikl Thor. Este pavo es la risa, porque aparte de que su banda, Thor, me gusta muchísimo, es una banda que empezaron en los 70s, pero tuvieron su mayor exponente en los 80s, la verdad es que luego el tipo se metió a actor y sale en un par de películas, sale en esta y también sale en la de Zombie Nightmare, también tengo por allí. John Fasano es el que le dio la oportunidad de salir en este tipo de películas, hacer películas de terror, y en esta película, en Al filo del infierno, el argumento es algo así como que una banda van a grabar un videoclip de su música heavy en una casa supuestamente embrujada y con entidades del bajo astral. Pues bien, salen monstruos súper cutres. La banda que va allí a grabar es él mismo, es Thor, con otra formación, con otro elenco y tal, pero en la película le ponen el falso nombre de Tritonz. En vez de ser Thor, es de Tritonz. Así tenemos en la banda sonora disco que pone de Tritonz. Realmente es Thor, pero mola porque se inventaron el nombre de la banda para la película, precisamente. Tengo también el vinilo original, pero bueno, todo eso os lo enseñaré en el vídeo que haga sobre heavy metal o en el especial que haga de Thor. La peli, no nos engañemos, es malucha, es flojucha, pero a los que nos gusta el terror, serie Z y heavy metal, evidentemente nos va a gustar. Y por aquí vamos con la sección de cine mexicano. Tengo unas cuantas guías por aquí que, como veis, son de luchadores de la lucha libre mexicana. Tenemos al famoso Santo, el enmascarado de plata, que es probablemente uno de los luchadores mexicanos más relevantes de todos los que han existido, junto con Blue Demon, Mil Máscaras y todos esos. Luego por aquí tenemos las luchadoras contra el médico sádico, y además todas estas guías son españolas porque estas películas también se estrenaron aquí en España, o sea que no son carteles mexicanos, son los españoles. Como veis, esta es de René Cardona. Aquí tenemos a Santo en el Museo de Cera. Las guías estas son muy bonitas y también son bastante infrecuentes. Por aquí una que es La Casa del Terror, y aquí tenemos por ejemplo a Lon Chaney, y esta era una peli del año 1960, que años después, en el año 1964, conoció otro título titulado Face of the Screaming Werewolf, donde aparece Lon Chaney como momia, hombre lobo momificado o algo por el estilo. Ese montaje del 64 coge metraje de aquí, de La Casa del Terror. Esa era un montaje que creo que hicieron para Estados Unidos para la distribución allí fuera, porque era muy típico hacer también montajes de ese estilo, hacer como dos versiones. Una se quedaba en México y otra se iba para Estados Unidos. Y en este caso también vino para España, pero con el título La Casa del Terror. Se estrenó en cines y de hecho hay también por ahí fotocromos y todo eso, pero son muy difíciles de conseguir. Lo que es el material mexicano estrenado aquí en España, la verdad es que es bastante infrecuente. Aquí tenemos un título de Rafael Valedón, que es El hombre y el monstruo, que está basado, por supuesto, en el Dr. Jekyll, Mr. Hyde. La marca del muerto, dirigida por Fernando Cortés, que también mola mucho, muy colorida, como veis, la carátula. Y aquí me voy a parar porque esta película, aparte de haber salido en cines, de haber estado dirigida por Federico Curiel, que también fue un referente en el cine mexicano, de incluir al Santo, el enmascarado de plata, y de tratar de vampiros, porque el Santo y todos estos luchadores en muchas de estas películas se enfrentaban contra monstruos, y esa es la gracia de este tipo de cine. Y en este caso se enfrentaron contra unas mujeres vampiro. No es la primera vez que se enfrentaban a mujeres vampiras, porque ya en el año 1962, creo que era, sacaron la película de Santo contra las mujeres vampiro de Alfonso Corona. Esta sería de 1970 y es La venganza de las mujeres vampiro. Y aparte de estrenarse en cines, también vieron la luz en formato vídeo, en 2 ediciones. La venganza de las mujeres vampiro y esta otra, Las mujeres vampiras asesinas. Esto, como veis, es precisamente un fotograma robado de El Drácula de 1979 de Frank Langella. Y esto apareció en cómics de terror de la época, como por ejemplo El Dossier Negro. Pero bueno, era muy habitual también que hicieran esas chapucillas de robar imágenes de otras películas o directamente coger una ilustración de un cómic de terror de la época.
A pesar de todo, estas dos ediciones son bastante destacables, especialmente la de las mujeres vampiras asesinas, no se suelen ver con frecuencia y pertenecen a esta película, La venganza de las mujeres vampiro, con el santo. Seguimos con El monstruo de los volcanes, con una criatura ahí similar a un yeti. Esta, La invasión de los vampiros. Las guías mexicanas molan mucho también. Y esta, que sería una de mis películas mexicanas favoritas de esta época, la del Varón del Terror, dirigida por Chano Urueta, que me parece alucinante. Es un ser súper monstruoso, un varón que quemaron en la hoguera en la época de la Inquisición y que luego vuelve a la vida como un monstruoso ser, que veis aquí, que tiene una lengua larguísima con la que succiona a sus víctimas. Aquí le tenéis una de las imágenes. La verdad es que mola muchísimo esta película. Continuamos con El Rey de las Cobras, otra de estas guías de CB Films, que eran así formato libro y que te incluía un montón de información de la película. Estas guías molan mucho, lo que pasa que, claro, eran en blanco y negro. De esta tengo otra que la tengo con los fotocromos, que sí que es en formato color, con unos tonos así verdes muy, muy bonitos. Pero por otro lado tengo esta edición de vídeo que es pirata, esta es una copia pirata que tengo yo, de estas que me hago yo, de una edición apócrifa que sacaron aquí en España del Rey de las Cobras. Es una película bastante esquiva y bastante difícil de conseguir. La guía de Carrie, que nuevamente es de CB Films. Por supuesto, Carrie no necesita ningún tipo de presentación, todo el mundo la ha visto, pero aquí vamos a ver algunas imágenes y algunas escenas de la película. La Dominación, Ninja 3... Esta es una película muy mítica y muy querida en los 80, sobre todo para la gente que le gusta el cine de artes marciales. Yo tengo por aquí dos ediciones, en beta y en VHS. La película mola mucho porque es una mezcla entre cine de terror y cine marcial. Trata sobre un espíritu de un ninja que posee a una joven, y es que además sale Sho Kosugi, que era el tipo este que siempre hacía de ninja malvado, siempre interpretaba al ninja malo. Además también sale en la serie de Master, que tengo por ahí completa en VHS y ya os la sacaré en alguna ocasión. Y siempre, como digo, es el ninja ahí malvado, siempre iba de negro y molaba mucho. Era un actor muy bueno y aparecía en muchas películas de este estilo. Otra guía más de CB Films, en este caso Humanoides del Abismo, una monster movie con criaturas ahí salidas del fondo del mar. Como veis, unas fotos alucinantes y mogollón de información. Y por aquí empezamos con las guías de la saga slasher más conocida, que es Viernes 13, la primera parte, la segunda parte, la tercera parte. Veis que me falta la cuarta, pero bueno, ya la conseguiré, no la tengo de momento, pero ya caerá. Tenía que haber dejado libre un plástico para ponerla cuando la reciba, pero bueno, aquí tenemos la quinta y me faltarían más, pero bueno, estas son las partes que tengo yo en guías publicitarias de Viernes 13. Y aquí tenemos otro Viernes 13, que no sería exactamente este Viernes 13, sino otro que titularon Viernes 13 de Orphan, titulada también David, que es de un niño así como medio psicópata, con mogollón de historias perturbadoras detrás, que la verdad es que es bastante interesante y merece un visionado. Por aquí una de las mejores películas de vampiros de los 80s, que es Noche de Miedo, Fright Night, pero en este caso no es una guía como tal, es simplemente pues un cartel de la película. Y por aquí tenemos Exploradores, otra de las películas que vi en el cine Orasa y que le tengo muchísimo cariño. La portada me encanta, guía doble, como veis por aquí, y además también la tengo en VHS. Esta pedazo de edición que tiene la nave en relieve. Esta película es una gozada absoluta, tiene un elenco muy potente, pero lo que más mola es el argumento. Trata pues de estos tres chavales, que seguro que ya lo habréis visto, pero bueno, yo por si acaso hay algún despistado, lo comento. Muy ochentera, por cierto, es de los 80, por supuesto. Trata de estos tres chavales que un buen día, uno de ellos, recibe unos mensajes telepáticos de una civilización extraterrestre. Hace unos diseños y con eso construye con sus coleguitas, con su coleguita, especialmente este que veis por aquí, interpretado por el tristemente ya fallecido River Phoenix, que es como el cerebrito del grupo, pues construyen entre todos una nave espacial que sería esta de aquí, y acaban viajando al espacio y siendo pues rescatados en una gigantesca nave nodriza por unos alienígenas, que son estos de aquí.
Pero bueno, no desvelo más, tenéis que ver la película porque es muy interesante, sobre todo la primera parte de la película, cuando todavía no han viajado al espacio, el proceso de la construcción del OVNI para mí es lo mejor. Cómo los chavales entre ellos van construyendo el OVNI con todos los objetos que tienen a su alcance. Y a partir ya de cuando están en el espacio y cuando entran en contacto con esta raza extraterrestre también mola mucho, pero los extraterrestres te dejan un poquillo plof en el sentido de que te esperabas algo más serio, digamos. Pero bueno, aun y todo está muy bien, es una película que también recomiendo si os gusta el cine de los 80. Es el turno de Enemigo Mío. En esta ocasión la guía es sencilla. Enemigos por instinto, aliados por necesidad. Una película que me encanta. También la vi en el cine, esta vez no en el cine del colegio, esta vez en un cine normal. Y ¡buah! Me encantó, esta película me encanta, además tiene un mensaje muy chulo y aquí quería también rendir un pequeño homenaje y tributo al actor Louis Gossett Jr., que acaba de fallecer muy recientemente, hace apenas unos días, que en esta película interpreta a este personaje, al alienígena Drac, perteneciente a una raza reptiliana. Esta película, el argumento es buenísimo porque es algo así como que están en guerra la humanidad, la Tierra, contra un planeta reptiloide y el representante de la Tierra, que en este caso es Dennis Quaid, huye en una nave persiguiendo a este otro personaje, a Drac, o no sé si era la inversa. El caso es que aterrizan en un planeta inhóspito y allí son los únicos miembros de cada una de sus especies y tienen que sobrevivir entre ellos. Se dan cuenta que la única forma de sobrevivir en ese planeta es uniendo fuerzas y entonces ahí es cuando dejan atrás todas sus diferencias, unen sus fuerzas y digamos que logran salir adelante más o menos. Porque al final el pobre Drac es asesinado, pero está embarazado, porque su raza pueden tener hijos, son como una especie de hermafroditas o algo por el estilo, y tienen hijos. Entonces, ¿qué pasa? Que a Dennis Quaid le toca cuidar al hijo de Drac. Y la verdad es que da muchísima pena. La película a partir de ahí deriva en que, bueno, pues el Dennis Quaid está ahí en el planeta con el niño reptil, el niño lo toma por su padre y luego, bueno, pasan una serie de cosas bastante desagradables y es durilla la película, pero a su vez te hace ver que también, pues hombre, hay que ser más abiertos, más tolerantes y tener otro tipo de comportamientos con cualquier tipo de persona independientemente de su raza. Evidentemente, yo tengo por aquí una edición que quiero reivindicar porque es la edición que tenía yo en los 90. A pesar de que la tengo original también, además en VHS y en DVD, voy a sacar esta cinta y os explico un poco de qué va. Estas carátulas que veis aquí las hacía una casa que se llamaba Cacitel. Y Cacitel te hacía este tipo de carátulas que además estaban súper chulas porque tú abrías la caja y tenían también las pegatinas. Y por dentro además te incluían pues las reseñas, una sinopsis, consideraciones, te hacían como una reseña de cada película. Este era el catálogo de todas las carátulas que hacían. Y es que además estas carátulas de Cacitel se vendían en las tiendas especializadas de cine. O sea que realmente eran carátulas que sí que se vendían en tiendas normales y corrientes y se utilizaban para tus grabaciones, porque en aquella época no era habitual disponer de cintas originales. Entonces la gente lo que hacía era grabar de la televisión. Y había muchas carátulas de este estilo, algunas salían en revistas, otras como las de Cacitel las vendían en tiendas especializadas y lo que hacían eran adornar tus grabaciones, pero realmente lo que había dentro era una grabación de la tele. Yo a día de hoy rompo una lanza a favor de todas las cintas de Cacitel, de todas estas carátulas. Y es que hay muchos coleccionistas actuales que llevan poco tiempo coleccionando y se les llena la boca de repudiar este tipo de ediciones, porque claro, ellos son de coleccionar primeras ediciones de videoclub, que realmente, lo que digo, llevan poco tiempo coleccionando y no han vivido esta época. Pues para mí, esta época, estas cintas tienen el mismo valor que tienen las cintas originales, por el momento en el que las viví, por el momento en el que las grabé y por el tiempo que me tomé en ir a las tiendas en las que las vendían, seleccionar las carátulas que me interesaban y era también todo un mundo a descubrir, porque había títulos muy interesantes, había de todo tipo de cine.
Y a mí me gustan mucho las carátulas de Cacitel, que como veis quedan muy chulas. Tengo unas cuantas de estas, ¿eh? Y para mí sí que tienen valor, por supuesto, porque forman parte de una época en la que el coleccionismo era totalmente diferente a lo que se entiende hoy en día. Continuamos con La flauta mágica, título original Puff and Stuff, o algo por el estilo. Esto está basado en un serial infantil rollo pues Barrio Sésamo, con Muppets, criaturillas, brujas y todas estas historias. El caso es que aquí, en España, sí que llegó un largometraje condensado de la serie con el título La flauta mágica, y me consta que hay alguna edición que otra en vídeo. Yo esta película no la tengo en vídeo y he visto algunos episodios originales y poco más, pero bueno, la película tiene muy buena pinta y sí que veo que pone aquí como una fantasía como El Mago de Oz, una nueva superproducción que hará feliz a toda la familia. Como veis, es una serie familiar y aquí algunas de las imágenes. Esta tenía que estar con las de CB Films, pero bueno, se ha quedado por aquí un poco desperdigada. Y corresponde a la película de imagen real de los 70 del Señor de los Anillos de Ralph Bakshi. Este sería el póster alternativo que, como veis, es chulísimo. Y un montón de imágenes más de la película como nos tienen acostumbrados estas guías, que la verdad es que no tienen desperdicio. The Evil, profecía diabólica. Aquí salió en vídeo también con otra carátula diferente que ya la he enseñado 800 veces, pero esta casi que me mola más. Tiene una ilustración alucinante con ese pedazo de demonio ahí sobre el edificio. Es increíble. Luego por aquí tenemos una adaptación televisiva del año 1976 de La Bella y la Bestia, con George C. Scott en el papel de la bestia, que este es el tipo de Al final de la escalera. Rostros, que es una película española, con Juan Pardo como protagonista. El Samurái del Diablo, una película de 1970, que también se conoció con el título del Diablo Amarillo. Esta película, si mal no recuerdo, es taiwanesa. Y aquí hay como una especie de gazapillo donde vemos esta imagen, que sale esta chica ahí en el poste, puesta ahí despelotada. Esto lo cogieron de la película Portrait in Crystal, de los Shaw Brothers de 1983. Aunque realmente en la propia película sale una escena similar en la que también hay una chica atada a un poste. La película, el título en inglés, el título así de exportación, se tituló Duel with the Devil. Una película, bueno, pues de espadachines orientales de la época. Bronx, Distrito Peligroso. Lo primero que llama la atención de esta carátula es que roba una escena de la película del Empire, La muerte ataca en Nueva York, la de Breeders. Es precisamente esta escena. Pero bueno, queda guapa y ahí el tío con la navaja lo pusieron por todo el morro. Esta película mola porque es de Rape and Revenge. En este caso es un agente de policía, creo recordar, que forma una patrulla de vigilantes porque estas mujeres habían sido agredidas por violadores sexuales y deciden vengarse de una manera muy curiosa de sus violadores, que es por la castración química. El título original de esta película es The Ladies Club. Y bueno, sí, está bastante bien. El más salvaje entre todos. Una guía muy chula, la verdad es que cuando tú lo ves dices, ostras, cine de pandilleros y de macarras, y sí, justo. Esta película es francesa de 1984 titulada Barbaros Street en su título de exportación y el título original era algo así como Rue Barbare o algo por el estilo. Es también de un vigilante que se enfrenta contra bandas de gángsters y macarrillas de su barrio. Viaje alucinante, que no necesita ningún tipo de presentación, también de Richard Fraser. Y tenemos una guía doble. Y esta además trae estas tarjetitas que siempre son de agradecer. Este tipo de detallitos molan. Continuamos con esta flor de santidad y vamos a ir acelerando un poquito porque si no el vídeo se va a hacer eterno, que está basada en una novela de Valle Inclán. La novela no la he leído, pero la película sí que la he visto. Y después de haberla visto, tengo que decir que es que esto me resulta muy folk horror. Es muy del estilo. Hay como escenas muy chulas en las que sale gente con máscaras, muy folclórico todo, muy de este estilo. Y además la actriz protagonista es Eliana De Santis. Se parece mucho a Inma De Santis, pero creo que no tienen ningún tipo de relación ni ningún parentesco. De hecho, Eliana De Santis creo que era una actriz italiana. Pero es que me despista mucho porque se parece bastante a nuestra actriz española, tristemente fallecida, Inma De Santis, y por momentos llegué a pensar que a lo mejor era su hermana. Pero yo creo que no. Una película muy interesante.
Carrera con el Diablo, buenísima, una película en la que un par de matrimonios viajando en una furgoneta son testigos de cómo una secta satánica intenta sacrificar a una chica. Y entonces los satanistas, al ver que les han visto, empiezan a perseguirlos de manera desenfrenada y salvaje, pues para acabar con ellos. Y la película consiste en eso, es una road movie con satanistas persiguiendo a unos testigos que no debían haber visto lo que vieron. Una película muy interesante con un elenco muy chulo. Por aquí tenemos la mítica Wizards, Hechiceros de la Guerra, de Ralph Bakshi, película de estas de animación para adultos que tanto me molan y de la que haré vídeo. La mítica Satanás, el reflejo del mal, de Uli Lommel, que esta no, tampoco necesita ningún tipo de presentación, ya he enseñado un montón de ediciones de vídeo de estas que tengo yo por aquí. Y por aquí tenemos El dragón del lago de fuego. Volvemos a Disney, a las películas de imagen real que sacaron y a mi Cine Orasa, que también esta es otra de las que vi en el Cine Orasa. Esta es una peli de 1981 y la verdad es que está muy chula. Es una película donde un dragón llamado Vermitrax asola una aldea y exige de sacrificio una joven. Entonces, pues llaman a un héroe que es una especie de aprendiz de brujo, que es el que se tiene que enfrentar con Vermitrax y darle muerte, porque está causando muchos dolores de cabeza a la pobre gente de aquella aldea. La película está chulísima, tiene unos efectos especiales alucinantes y es otra de las joyitas de Disney. Además fue rodada en Panavision, que fue la compañía creadora de las famosas lentes estas de proyección anamórfica de Panavision, precisamente, y tenía un toque muy chulo con unos colores muy, muy vivos también, muy rollo Technicolor, pero bueno, es como una especie de técnica y unas lentes determinadas. Elvira, que no necesita ningún tipo de presentación, en el mundo de los presentadores de terror, de los horror host, siempre abundan los hombres, pero de vez en cuando también aparecen mujeres y una de las más reconocidas a día de hoy es precisamente Elvira, interpretada por Cassandra Peterson. Pero no hay que olvidar que Elvira realmente no fue la primera. Anterior a Elvira hubo otras mujeres presentadoras, entre las que destaca, por ejemplo, Vampira, que era una de las mejores, o Tarántula Ghul, que esta ya es menos conocida, pero no por ello menos importante. Las películas de Elvira a mí me gustan mucho, especialmente la primera parte, te ríes mucho. Y además también la sacó José Frade. Y aquí tenemos Motín en el reformatorio de mujeres. Reform School Girls, la típica película de Women in Prison, mujeres en presidio. En este caso en un reformatorio donde llevan a una chica y topa con que entre las chavalas de allí del reformatorio una de las macarrillas es Wendy Williams, precisamente, que tristemente ya ha fallecido, se suicidó en el año 1998, tenía muchos problemas de depresión, arrastraba mucho, pero fue un icono de la cultura ya no solo cinematográfica, sino sobre todo musical, puesto que Wendy Williams era la vocalista del grupo Plasmatics. Luego por separado, con Wendy Williams también sacó discos, pero sobre todo se la conoce por The Plasmatics. Un grupazo que a mí me gusta mucho dentro del terreno punk, metal, pero muy interesante. Luego también por otro lado tenemos a Sybil Danning en el papel de una de las carceleras, por así decirlo, de una de las chungas, y la que se lía en esta película es alucinante. Recuerdo mucho la escena al final con el camión y Wendy Williams subida ahí encima del autobús. Y mola mucho. Realmente Wendy Williams hacía escenas de riesgo y no utilizaba dobles. Por ejemplo, si veis vídeos de Plasmatics, las escenas del autobús este que conduce las hizo ella íntegramente y con todo el riesgo que ello conllevaba, porque eran escenas bastante arriesgadas. Y la tía ahí pasando milla, haciendo las escenas de riesgo sin tener miedo a nada. Una crack. Asesino Invisible, otra peliculilla interesante. La línea de la muerte de Gary Sherman, que esta en vídeo tuvo el título de Subhumanos, con un portadón tal que así, que poco tiene que ver con la película, porque si os esperáis toda esta ristra de zombies mineros, lo lleváis crudo, porque realmente solo aparecía un zombie que vivía en los subterráneos del metro de Londres. Sin embargo, la película, bueno, aún y todo, está interesante. El cartel original de cine sería este. Y con este western, con un búfalo gigante monstruoso, terminamos El desafío del búfalo blanco, una película bastante interesante, una monster movie con Charles Bronson, donde vemos a esta criatura que, como veis por aquí, es un búfalo blanco gigante,
que pertenecía a las leyendas indias. Y bueno, después de este exhaustivo repaso, espero que os haya gustado este segundo álbum. Hemos visto un montón de películas interesantes, hemos hablado un poquito de ellas, pero claro, un poco acelerado porque si me paro a hablar largo y tendido de cada película, el vídeo se hace eterno y tampoco es plan. Y con esto concluye este segundo álbum. Si os ha gustado, dejádmelo abajo en los comentarios y ya más adelante veremos nuevos álbumes con más guías publicitarias. Y sin más me despido y nos vemos en próximos vídeos. Si te ha gustado el vídeo, dale al like y suscríbete. Ayudas mucho al canal.